Buenos días, mi nombre es Beli Pugoeva y hoy daremos la cuarta y última clase sobre las metodologías y técnicas de enseñanza de la lengua castellana y literatura. En la primera clase empezamos hablando de la diferenciación entre los dos procesos básicos que son el de adquisición y el de aprendizaje de una lengua. Comentamos de que se tratan de dos procesos, uno inconsciente y otro consciente, y de los criterios de diferenciación a tener en cuenta tanto en uno como en el otro y para poder orientar y para poder ajustar nuestra clase del mejor modo posible a la realidad psicolingüística, sociolingüísticas y educativos del alumnado al que nos enfrentamos. Bueno, después comentamos de los procesos mixtos. Recordaros que la enseñanza se ocupa justamente de estos procesos de aprendizaje y mixtos. Comentamos la diferenciación entre una lengua segunda y una lengua extranjera, o sea, del español, de su realidad como segunda lengua o lengua extranjera, porque al día de hoy en las clases nos encontramos con muchos inmigrantes por la realidad política o social o bueno, pues ¿no? del mundo actual. Comentamos los procesos de enseñanza, los factores secundarios que entran en él, los distintos objetivos, procedimientos, estrategias, materiales, instrumentos, todo esto lo vimos. Después, en una segunda clase y tercera, nos centramos más en la competencia comunicativa, prácticamente por todo su peso actual como una metodología más que, que es el enfoque comunicativo y por la forma y el modo en que se tratan las distintas subcompetencias, la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. Ahí también comentamos dos estrategias, que por un lado teníamos la estrategia de aprendizaje y por otro el de la comunicación. Hablamos con bastante amplitud del tema de la comunicación, la enseñanza como un acto comunicativo también, con todo lo que implica, con todos sus elementos y bueno, las distintas funciones, ¿no? del lenguaje que también son importantes. Bueno, dicho esto, hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues vamos a hacer un recorrido de las metodologías básicas más importantes que existen, porque acordaros que toda innovación educativa en su mayoría ya se estructura sobre metodologías ya existentes previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se suelen pues mezclar elementos de unas con otras. Y dicho esto, doy el comienzo de la clase. ¿Qué es un método realmente? Un método es la manera concreta de hacer las cosas en una aula de español. Es decir, es un conjunto de principios teórico-prácticos en que se fundamenta nuestra labor docente y que justifican las decisiones tomadas tanto para motivar en el aula como para agilizar este proceso de aprendizaje. Con lo cual, dicho esto, ¿qué va a implicar la explicitación de un método? Pues va a implicar dar cuenta de distintos componentes y elementos que os he puesto aquí de fondo. Por un lado, vamos a tener que dar cuenta del componente teórico que implica una teoría lingüística y una teoría del aprendizaje, porque cada metodología tiene una teoría detrás. En una teoría lingüística nos responderá siempre a la pregunta de qué es una lengua, y en una teoría del aprendizaje el cómo se aprende una lengua. El componente práctico de una metodología va a implicar unos objetivos, contenidos y procedimientos específicos. ¿Qué son los objetivos? Pues los objetivos es aquello que nos proponemos hacer con la lengua en un aula. Los contenidos, todo aquello que vamos a aprender, y los procedimientos nos respondería la pregunta de cómo los vamos a aprender, cómo los van a aprender los alumnos. Y aquí nos entran dos términos más a tener en cuenta
Por un lado tendríamos el enfoque, porque el enfoque se refiere al conjunto de las diferentes teorías sobre la naturaleza del lenguaje y las distintas aproximaciones a este proceso de aprendizaje o adquisición de una lengua. Es decir, hace referencia al componente teórico del método. Y por otro lado, bueno, aquí nos centraremos en dos enfoques en particular, el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas. El enfoque comunicativo es el que hemos visto con tanta amplitud en la segunda y en la tercera clase, y el enfoque por tareas también lo comentamos allí, pero bueno, aquí haremos un repaso muy estructurado de las distintas metodologías y en particular de estos dos enfoques tan en boga hoy en día. Técnica. ¿Qué es una técnica? Es todo procedimiento o actividad que proponemos en el aula para desarrollar los contenidos precisos y así poder lograr unos objetivos concretos y ya fijados con antelación. Así que todo esto es lo que vamos a estructurar, lo que vamos a comentar en cada una de las metodologías que vamos a ver a continuación. Dentro de metodología vamos a repasar los siguientes métodos. Por un lado está el método tradicional, por otro lado el método estructural, el método nocional-funcional y los dos enfoques, el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas. Esto es en lo que nos vamos a centrar. Aquí os he sacado prácticamente los procedimientos en que se centran cada uno de estos distintos métodos, pero no me voy a limitar a comentarlos ahora mismo porque empezaré a hablaros de cada método y en cada método los vamos a ir comentando. Esto que os sirva, una vez vista la clase, como una imagen a la cual acudir para salir de dudas sobre el procedimiento de los diferentes métodos. Empezaremos por el método tradicional, que es el que creo todos nosotros conocemos en mayor profundidad y que se basa en el convencimiento de que todas las lenguas, tienen un sistema gramatical que está perfectamente engarzado y que su funcionamiento obedece siempre unas reglas lógicas que se consideraban de valor universal. Dicho lo cual, el aprendizaje de una lengua, ¿cómo se conseguía? Pues a través de la interiorización de su gramática. Vamos a comentar esto. En la actualidad, el componente gramatical ocupa un lugar predominante junto a los componentes funcionales, discursivos, socioculturales y estratégicos de la competencia comunicativa. Algo que en este sentido ha evolucionado a más. La lengua, como podemos ver, en el método tradicional queda reducida al conocimiento de las reglas que la gobiernan y la capacidad para descodificar textos escritos, producir discursos que respeten estas reglas de organización y de estructura oracional. Y ahora, mirándolo, el método en sus distintos elementos, tal como comentamos, en el componente teórico. Bueno, en su teoría lingüística, lo que hemos dicho, que la lengua es un conjunto de las reglas que se manifiestan de forma lógica y son observables en los textos escritos, ¿vale? ¿Cuál es el modelo de lengua? Aquel que nos proporcionan los textos escritos de autoridades literarias. ¿En qué destrezas se va a centrar? Prácticamente en se van a priorizar la comprensión lectora y la expresión escrita por encima de lo demás. ¿Qué podemos hablar, qué podemos decir sobre su teoría psicolingüística? Pues según esta teoría y esta metodología, el aprendizaje de la gramática ha de ser deductivo, es decir, mediante procesos reflexivos y explicativos. Podemos ver que se trata de un proceso totalmente consciente y
el aprendizaje de la teoría gramatical, aparte de ser la base, lo más imprescindible, por decir así, el pilar de esta metodología, se tiene que dar siempre previo a la práctica, es decir, primero teoría y después práctica. ¿Cuáles son los objetivos de esta metodología? Bueno, pues como podemos deducir, saber gramática, en primer lugar. Adquirir una información explícita sobre las estructuras gramaticales, o sea, este saber sobre la lengua, sus estructuras y su gramática. Y lo que hemos comentado, aprender a leer y escribir una nueva lengua va a ser uno de los objetivos principales también. ¿Qué contenidos se van a trabajar? Pues en primer lugar gramaticales, en segundo lugar léxicos y en tercer lugar los fonético-fonológicos. Procedimientos, que es la parte así más interesante para mí en cada metodología. ¿En qué se va a centrar los procedimientos? ¿En qué van a consistir? Pues en primer lugar en un aprendizaje memorístico de unas explicaciones gramaticales muy exhaustivas. Con lo cual vemos que es un método en este sentido que exige muchísima concentración y aparte muchísima memoria. Las ejemplificaciones de las reglas gramaticales van a venir, como hemos comentado, siempre una vez dada la teoría. Por lo tanto, esto es en lo que a la parte de gramática se refiere. En la parte del vocabulario seguimos con la memorización. Listados de vocabularios que están totalmente descontextualizados y vienen agrupados por familias léxicas. Cuando el español es una lengua extranjera, pues la traducción directa e inversa de frases y enunciados descontextualizados va a ser también uno de sus procedimientos. En fin, se va a dar un análisis contrastivo de los elementos gramaticales de la lengua madre con esta segunda lengua o lengua extranjera. Este método, como podéis ver, lo que hemos dicho es tiene una concepción muy normativa, muy contrastiva entre las lenguas. Por eso también es muy extenso, fue muy extenso también en el aprendizaje del español como una segunda lengua o una lengua extranjera. Porque vemos la gramática como un eje vertebrador del aprendizaje, realmente abre una controversia que se va a extender a lo largo de todo el siglo XX. Y a partir de esta controversia es cuando van a surgir el resto de metodologías que vamos a ver a continuación. El método de base estructural empieza a aplicarse a partir de los años 30 a ambos lados del Atlántico y supone un cambio radical de orientación en la manera de entender el proceso de aprendizaje y en la manera de desarrollar los procedimientos didácticos. Vamos a ver. En lo que a componente teórico se refiere, en su teoría lingüística, se considera la lengua ya como un conjunto de estructuras organizadas de forma jerárquica en distintos niveles. Estamos hablando de nivel fonético, fonológico, ortográfico, morfosintáctico y léxico semántico, aunque este último al final pues queda relegado. A diferencia del método tradicional, aquí se va a dar prioridad a la manifestación oral. Los elementos lingüísticos se van a considerar como ligados a un contexto o una situación. Así se van a dar también, se van a estudiar de esta forma también. Se dice que, bueno, como lema, ¿no?, suyo podría decirse que insisten en que ha de enseñarse la lengua y no algo sobre la lengua, y que las lenguas son diferentes, por lo tanto sus sistemas también funcionan de manera diferente, totalmente opuesto a lo que hemos visto en el método tradicional. En su teoría psicolingüística
se trata de un aprendizaje que consiste en la formación de hábitos. Tenemos un aprendizaje inductivo, no ya deductivo. ¿Y cómo se crea este hábito? Pues este hábito se explica mediante el binomio de estímulo-respuesta. Cada estímulo tiene un tipo de respuesta. Pues según lo que se quiere enseñar, pues se dan un tipo de estímulos a los alumnos para obtener las respuestas que nos interesen. Así que, ¿cómo se va a consolidar el aprendizaje? Pues mediante procesos de repetición y de automatización. Vamos a centrarnos ahora en su componente práctico. ¿Cuáles son sus objetivos? En primer lugar, será la competencia gramatical. Conseguir un dominio de las estructuras gramaticales del sistema ligados, del sistema lingüístico de la lengua meta. Pero fijaros, estamos hablando de un aprendizaje ya estructural diferenciado. Se van a desarrollar como objetivo prioritariamente las destrezas de comprensión auditiva y de expresión oral con un buen nivel de corrección fonética. A cambio del que hemos visto tradicional, que todo lo contrario se centraba en la comprensión escrita y en la producción escrita. ¿Qué contenidos se van a trabajar? Pues las distintas estructuras gramaticales. Los elementos léxicos se van a agrupar, se van a estudiar por temas, por temática. Y los elementos fonético-fonológicos, como nos podemos imaginar, son de sumo interés e importancia, dado que se centra precisamente en esto, ¿no? En la manifestación oral. Aquí también nos van a entrar como parte de los contenidos, los aspectos culturales estereotipados, claro, porque no utiliza el mismo vocabulario ni habla del mismo modo, según de qué parte del país proceda el interlocutor o su nivel sociocultural o incluso según el trabajo al que se dedique. ¿Cuáles serán los procedimientos? Pues los procedimientos van a consistir en una práctica controlada y memorización de unas muestras dialogadas ficticias. Se repite, se automatizan las estructuras gramaticales con sus elementos, y aparte los elementos fonéticos, los léxicos. Así que van a abundar los ejercicios de repetición, de expansión, reducción y transferencia de distintos modelos. Se van a presentar la gramática y las jerarquías gramaticales en esquemas gramaticales. Es algo mucho más visual. Van a ser muy explícitos y van a ser completos, pero sin explicaciones muy detalladas, porque acordaros que aquí el aprendizaje es un proceso inductivo, es a la inversa del que hemos visto anteriormente. El vocabulario se va a presentar en familias léxicas y, por supuesto, no van a faltar las imágenes ilustrativas del vocabulario. ¿Qué tenemos que decir aquí? Pues fijaros que la gramática, junto al vocabulario y el sistema fonético-fonológico, serán el elemento central y objeto de aprendizaje y ejercitación. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta metodología? Es que es muy poco variada en lo que respecta a actividades y que son muy repetitivos. Y aparte vemos una ausencia de contenido semántico significativo para la producción lingüística. ¿Cuáles son los puntos positivos? Pues que ofrece un aprendizaje secuenciado y altamente organizado del sistema lingüístico. Aquí me gustaría hacer un apunte porque hablamos mucho de gramática y en la actualidad
tras haberse sucedido propuestas metodológicas que relegan el lugar de la gramática a un segundo plano, hemos de ser conscientes de que existe una opinión unánimemente compartida en torno a la importancia del componente gramatical en el aprendizaje de la lengua. El debate en lo que se centra no es en si se tiene o no se tiene que enseñar gramática, sino que en el tipo de gramática que se tiene que aprender y enseñar y en el cómo lo enseñamos. El planteamiento nocional-funcional aparece por primera vez a mitad de los años 70 del siglo XX como resultado del proyecto de lenguas vivas del Consejo de Europa, que estaba orientado hacia la renovación de los procedimientos didácticos que se habían llevado hasta aquel momento. El concepto vertebrador del aprendizaje para este planteamiento será el de función lingüística. ¿Y qué es una función lingüística? Pues se entiende como función lingüística todas aquellas cosas que hacemos con la lengua, como saludar, expresar tristeza o disculparse, manifestar felicidad, sorpresa, todo esto. De manera que lo relevante es precisamente lo que queremos hacer con la lengua. Y los exponentes lingüísticos necesarios para llevar a cabo una función, cada función diferente, van a pasar a considerarse secundarios. Vale, dentro del componente teórico, vamos a ver en qué se basa la teoría lingüística tras este planteamiento. Bueno, la lengua se considera un sistema orientado a la comunicación. ¿A qué os suena esto? Al enfoque comunicativo que ya vimos. La comunicación prioriza la transmisión de significado y el significado, por su lado, se transmite en una determinada situación comunicativa y en un contexto específico. ¿En qué se basa la teoría psicolingüística de cómo se aprende? Pues el aprendizaje empieza por primera vez a considerar al alumno como protagonista en este proceso, en su propio proceso de aprendizaje. Dentro del componente práctico, los objetivos. Pues si estamos hablando de que la lengua se considera un sistema orientado a la comunicación, pues en primer lugar vamos a encontrar la competencia comunicativa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es una competencia comunicativa? Pues ser capaz de actuar de manera adecuada en una comunidad lingüística donde la lengua que se estudia es vehículo de comunicación. Por lo tanto, como competencia comunicativa, aquí se van a buscar en este método desarrollar de manera integral las 4 destrezas lingüísticas. Las 4, la expresión oral, la comprensión auditiva, la expresión escrita y la comprensión lectora. Fijaros, a diferencia de los otros que priorizaban unas frente a otras. Aquí las 4 son de la misma importancia. ¿Qué más entrará dentro de sus objetivos? Pues interiorizar los elementos lingüísticos y los no lingüísticos. Ojo, aquí se da prioridad, aquí por fin entran también todos los elementos no lingüísticos. ¿Qué vamos a tener por elementos no lingüísticos? Pues los gestos, el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial, el contacto visual. Todo esto también es parte del componente práctico que se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque también son necesarios a la hora de llevar a cabo un determinado acto de habla. Otro objetivo será lograr un equilibrio entre la transmisión de significado y la corrección formal. Contenidos. ¿Qué vamos a tener aquí en contenidos? Pues en primer lugar, se van a trabajar las funciones lingüísticas. Para daros un ejemplo, por ejemplo, las imágenes que nos
por ejemplo, que son los libros de texto de un idioma, especialmente cuando se estudia un idioma como una lengua extranjera, donde, pues por ejemplo, nos pueden poner el primer día de clase y luego una conversación o cómo invitar a salir a un compañero a tomar unas cervezas, ¿vale? O sea, se nos dan unas situaciones concretas orientadas a unas funciones lingüísticas concretas. ¿Qué más vamos a tener en contenidos? Pues los contenidos gramaticales y léxicos necesarios para llevar a cabo las funciones. Y aquí también entran todos los contenidos culturales, ¿vale? Procedimientos. Se combinan procedimientos en este método tanto enraizados en la tradición gramatical y estructural, los dos que hemos visto, la tradicional y estructural, junto a otros que enfatizan el uso de la lengua en contextos en los que la transmisión de significado es prioritaria. El eje vertebrador de la programación lo van a constituir, como ya hemos comentado hasta ahora, pues las funciones lingüísticas, y los exponentes lingüísticos se van a subordinar a estas funciones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que estos planteamientos, este planteamiento nocional funcional constituye un cambio muy importante de paradigma en lo que, especialmente en lo que la enseñanza de lenguas extranjeras se refiere. Asimismo, pues permitió que los procedimientos didácticos y los materiales empezaran a adaptarse a los objetivos y necesidades de aprendizaje de idiomas concretos, y así se abrió el camino para la definición del enfoque comunicativo que vamos a comentar brevemente, porque ya lo vimos con bastante extensión en la segunda y en la tercera clase, donde también tratamos, explicamos bastante pormenorizadamente, hablamos de funciones lingüísticas también, que ojo, simplemente como un recordatorio, acordaros que tenía que ver las funciones lingüísticas con los distintos elementos de la comunicación, ¿vale? El emisor, que solía relacionarse con la función emotiva, el mensaje con la poética, bueno, todo esto ya lo tenéis, no me voy a detener más aquí. Y ahora llegamos al enfoque comunicativo, que supone una sensible ampliación de los objetivos de aprendizaje, porque el uso adecuado de la lengua se considera exigir conocimientos socioculturales, discursivos y estratégicos, además de los propiamente lingüísticos y funcionales. Aquí también en este enfoque nos va a aparecer por primera vez el término actividad comunicativa. ¿Qué se refiere? ¿Qué es esta actividad comunicativa? Es una actividad en la que el objetivo es la interacción comunicativa, y por ello pues se tienen que usar, pues se tienen que implicar dos o más destrezas lingüísticas. Se trata de una actividad que está centrada en un contenido concreto y en que la forma constituye un aspecto secundario. Es una actividad que reproduce una situación real o ficticia dentro, bueno, suelen reproducir situaciones reales, aunque dentro, bueno, del marco ficticio del aula. Y una situación en la que pues dos o más interlocutores pues intercambian información, manifiestan sentimientos, hacen peticiones, piden una opinión del otro y tal. Bien, vamos a ver la teoría lingüística que hay detrás de este enfoque. Pues se considera la lengua como un instrumento empleado por los seres humanos para comunicarse, es decir, para transmitir significados. Y la descripción de este sistema se ha de llevar a cabo según criterios de análisis pragmático y discursivo, es decir, siempre atendiendo al funcionamiento del sistema en uso. ¿Qué quiere decir
la teoría psicolingüística. Pues según este enfoque, pues el aprendizaje es un proceso activo y al ser un proceso, aparte de ser un proceso activo, se encuentra en una reestructuración continua que hay que tener en cuenta. Y en dicho proceso se ponen en funcionamiento un conjunto de estrategias cognitivas, por un lado de tipo universal, pero por otro lado también las específicas, dependientes del sujeto que aprende. Centrándonos en el componente práctico. Objetivos. El principal objetivo va a ser el logro de una competencia comunicativa. ¿Qué quiere decir competencia comunicativa? También lo hemos comentado en el segundo y tercera clase, pero bueno, lo volvemos a mencionar. Se refiere a un conjunto de habilidades lingüísticas, discursivas, socioculturales y estratégicas que permiten la actuación adecuada del hablante no nativo en una situación concreta de comunicación. ¿Vale? Esto es cuando especialmente lo que se refiere al aprendizaje del español como una segunda lengua, como una lengua extranjera. Otro objetivo será el desarrollo de las 4 destrezas lingüísticas, parecido a lo que ya vimos en el planteamiento nocional funcional, pero a diferencia del planteamiento nocional funcional, en este enfoque, a pesar de trabajar las 4 destrezas, se va a dar prioridad a la expresión oral y a la comprensión auditiva, como en la metodología estructuralista. Y bueno, un objetivo importante que nos aparece aquí dentro de este enfoque es el fomento de la autonomía en el aprendizaje. Fijaros, el profesor queda como cada vez más de lado en el sentido de que él acompaña al alumno. ¿Qué contenidos se van a trabajar? Pues en primer lugar, los funcionales, los léxicos semánticos, lingüísticos, pero ojo, también culturales y estratégicos. Bien, todo esto lo vimos en la segunda y en la tercera clase. Procedimientos. ¿En qué procedimiento se va a basar este enfoque? Pues se van a hacer una selección de las funciones lingüísticas prioritarias según los determinados niveles de aprendizaje. Se seleccionan también los exponentes lingüísticos, tanto gramaticales y léxicos, que son necesarios para llevar a cabo determinadas funciones que ya se han seleccionado también previamente, como hemos visto, como un primer procedimiento. Después, pues se proponen una serie de actividades que propicien justamente la realización de dichas funciones en contextos que sean significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que traer muestras reales de comunicación, ¿vale? No solamente los ficticios que hemos visto, ¿no?, de los que se estaban preparando. Ahora ya se buscan también reales. Y otro procedimiento, pues la inducción del funcionamiento del sistema a través de la práctica. Concluyendo, bueno, algo que hemos de tener en cuenta y por lo cual también le dedicamos 2 clases precisamente a la competencia comunicativa, que ya hemos visto que entra dentro del enfoque comunicativo y el enfoque por tareas con el cual vamos a terminar luego la clase, que estos principios teóricos sobre la naturaleza de la lengua, sobre la naturaleza del aprendizaje en el que se fundamenta este enfoque comunicativo, son de aceptación general ya entre profesores e investigadores. ¿Vale? Y con esto pasamos al siguiente, penúltimo apartado, que es el del enfoque por tareas. El enfoque por tareas. El término tarea se introduce como un procedimiento didáctico para generar en el aula unos auténticos procesos de comunicación que es realmente
lo que sufre críticas del enfoque que ya vimos, el enfoque comunicativo, esta ausencia de unos procesos de comunicación auténticos. Bien, ¿qué nos tiene que cumplir? ¿Cómo sería? Bueno, ¿qué tiene que cumplir una tarea para ser considerada como tal? Bueno, pues hay distintas definiciones, pero algunos de los elementos que podríamos destacar es que, como definitorios de lo que ha de ser una tarea, es que entre sus características hemos de tener en cuenta que han de ser tareas representativas de procesos de comunicación de la vida reales, que puedan ser identificables como unidades de actividad en el aula, dirigidas intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje y diseñados, ojo, con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo, con énfasis, sea en el significado o sea en la forma, según lo que se persigue. Dicho esto, vamos a centrarnos en los dos componentes. El componente teórico es prácticamente igual con el enfoque comunicativo. Acordaros, la teoría, tanto lingüística como la psicolingüística, es compartida. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, que el enfoque por tareas nace como un procedimiento didáctico para mejorar el enfoque comunicativo. Por ello, toda la parte teórica, todo el componente teórico es el mismo. ¿Dónde vamos a ver los cambios, las diferencias? Pues en el componente práctico. Objetivos. Pues entre los objetivos vamos a encontrar el desarrollo integrado de las destrezas lingüísticas y el logro de la competencia comunicativa, del desarrollo de unos auténticos procesos de comunicación que den resolución de problemas o la negociación del significado, el intercambio de reacciones. Se va a indagar en las estrategias de aprendizaje. Ojo, ya lo comentamos, las estrategias de aprendizaje ya los vimos en la tercera clase. Y también, igual que en el enfoque comunicativo, se va a perseguir en objetivos el fomento de la autonomía en el aprendizaje. Contenidos. Pues se van a trabajar contenidos funcionales, lingüísticos, socioculturales y estratégicos, tanto de aprendizaje como de comunicación, que ya lo vimos en la tercera clase. Procedimientos. Entre los procedimientos, ¿qué vamos a ver? Pues se elige un ámbito, un tema concreto. Se define una tarea final y unas tareas intermedias. Se definen los contenidos comunicativos. Se especifican los exponentes lingüísticos implicados. Se diseñan las actividades, se prevén los materiales necesarios y se secuencian y temporalizan estas actividades dentro de la unidad. Como conclusión, me gustaría comentar lo siguiente. Acordémonos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es poliédrico, es multifacético y que el elemento central en este proceso es el sujeto que aprende, que es un ser humano que es complejo, único y diferente al resto. Que cada contexto docente obedece también a unas características propias que son muy difíciles de caracterizar a priori antes de estar en clase y en un contexto concreto. Por ello, es muy conveniente profundizar en el conocimiento de los procesos que subyacen el aprendizaje, porque cuanto más sepamos sobre ellos, mejor se puede orientar el proceso de enseñanza. Así que en lo referente a la metodología,
No es necesario, ni mucho menos, ni muchas veces siquiera es posible tomar partido por una determinada orientación, ¿vale? Aunque puede haber, por supuesto, siempre profesionales en desacuerdo con esto. Pero, por favor, recordad, el profesor ha de tener una formación completa, la cual ha de incluir los fundamentos teórico-prácticos de las distintas orientaciones metodológicas, el manejo de materiales didácticos, ser capaz de seleccionarlos también bien, así como la capacidad para adaptarlos y así poder crear otros nuevos. Y tranquilos que a la formación siempre se suma la experiencia, porque recordad, el profesor se hace en el aula. Así que el profesor podrá partir de un conjunto de principios que constituyen una orientación didáctica con la que se identifique, pero habrá de corroborarla mediante un análisis de su contexto docente, ¿vale? Así que os recomiendo tomar una actitud ecléctica, pero esta actitud ecléctica donde vamos cogiendo distintos elementos, otra vez, según lo que sepamos de cómo se realiza el proceso de aprendizaje, de cuál es el contexto en el que nos encontramos, que sean siempre unas actitudes eclécticas fruto de un análisis del contexto, de la situación, de los alumnos con los que tenemos que trabajar. Bueno, hay unos principios generales sobre los que hoy en día no hay ninguna discusión. Son los siguientes. Primero, la lengua es un instrumento de comunicación y por ello ya dedicamos a la competencia comunicativa a 2 clases, porque a la comunicación, a las funciones de comunicación y todo lo que implica el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas, que está tan en boga y que realmente tiene muchos puntos fuertes. Esto es por un lado. Por otro lado, la descripción de este funcionamiento de la comunicación ha de integrar las aportaciones de la pragmática y del análisis del discurso. Las actividades que tienen que facilitar el aprendizaje, que facilitan el aprendizaje, son aquellas que ponen al sujeto, que aprenden situaciones motivadoras, donde él sienta la necesidad de transmitir significado. Así que acordémonos que existe un amplio abanico de situaciones, motivaciones y necesidades, y que la intervención didáctica debe disponer de respuestas que se adapten a estos contextos. El profesor de lengua ha de contar con una amplia formación y, en la medida de lo posible, con un repertorio variado de materiales didácticos, porque así podrá aplicar sus procedimientos didácticos y facilitará el aprendizaje. Y para finalizar, la lengua es en primer lugar, por encima de todo, un instrumento de comunicación, pero, ojo, es también un complejo sistema de signos que se combinan por medio de reglas gramaticales, pragmáticas y culturales. Así que esta complejidad obliga a un conocimiento profundo de las mismas si queremos garantizar una competencia comunicativa en toda la extensión del concepto, de todo lo que implica lingüística, discursiva, sociocultural y estratégica, que vimos con amplitud en la segunda y tercera clase. Así que solo la diversidad en esta postura ecléctica a la que os invito permitirá la adecuación didáctica y con ello podrá garantizar el aprendizaje. Con esto finalizamos esta cuarta y última clase. Os voy a dejar a continuación una serie de imágenes para que intentéis relacionar cada una con alguna de las metodologías que hemos comentado.
y así podéis repasar bueno, todo lo que hemos visto a lo largo de estas clases, a ver si se os van aclarando los conceptos. Confío que hayáis disfrutado las clases. Muchas gracias por su atención y aquí me despido.